Ven Espíritu Santo, en el nombre poderoso y glorioso de Jesús, y por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven promesa del Padre, ven con todo tu fuego, ven con todo tu poder. Sopla Espíritu Santo de los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, que queden sellados y marcados por la sangre de Jesucristo, y que venga y sople el Espíritu Santo con poder y autoridad, para que mis palabras sean tus palabras, para que mis pensamientos sean tus pensamientos, para que mi voz sea tu voz, para que mi memoria sea tu memoria. Ven Espíritu Santo y toma control de nuestras vidas. Ven Espíritu Santo y mueve nuestros corazones. Ven Espíritu Santo y sopla con el fuego abundante de tu amor y de tu presencia. Ven Espíritu Santo, límpianos. Ven Espíritu Santo, rompe cadenas. Ven Espíritu Santo, vete sanando, limpiando, liberando, restaurando, para que este pueblo sea libre, libre por el poder de las llagas del Cordero. Dice la palabra del Señor que cuando 2 o más personas están reunidas en el nombre de Jesús, Él está en medio de su pueblo, Él está aquí. Él está ahora en tu casa. Él está en medio de esta comunidad. Y pedimos que María Santísima, en este momento, ponga sus pies virginales en cada uno de nuestros hogares. Que María Santísima ponga sus manos santas sobre nuestras cabezas y ore por cada uno de nosotros. Ora María por nosotros. Santísima Virgen María, escóndenos dentro de tu inmaculado corazón. Mira a tus hijos e hijas que están ahora en este momento participando de este encuentro, de esta meditación de la pasión, para que reciban lo que necesitan, para que reciban bendición, para que reciban sanación, para que reciban liberación, para que reciban entendimiento. Padre Santo, en el nombre de Jesús, atamos y reprendemos a Satanás y le ordenamos por el poder de la sangre de Cristo que todo espíritu de enfermedad, de opresión, de maldición, de hechicería, brujería, maleficio, que toda obra de maldad salga de los cuerpos ahora. 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 En el nombre de Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Sean bienvenidos, bienvenidas a este encuentro meditativo de la Pasión de Jesús. Saludos desde España a todos los hermanos de Costa Rica, México, Estados Unidos, República Dominicana,
que nos hemos juntado en este momento para meditar sobre este libro, el libro de oro de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, escrito por un servidor, el diácono misionero Fernando Marín. Este libro, hermanos y hermanas, lo escribí hace 21 años. Fue una inspiración. Llevaba 6 años de conversión en la iglesia. Pero ya el Espíritu Santo me inspiró a hacer este libro, esta joya. Y después de estos 20 años, 21 años, aprovechando este tiempo de pandemia y de confinamiento, volví a leer este libro, volví a escribir este libro y volví a meditar este libro, que en el fondo es una joya y se acabó de publicar. Está publicado en Estados Unidos y en España. Este libro fue revisado y el prólogo de este libro lo hizo un obispo, Monseñor Agustín Cortés. Y yo he hecho la introducción de este libro. Y para entender este libro, pues voy a leerles una parte de la introducción para que podamos entender de qué vamos a hablar en esta noche, que es una preparación para vivir en plenitud de la Semana Santa, el Tríodo Pascual. Mañana vamos a iniciar el Jueves Santo. Y con esta meditación vamos a entender especialmente el gesto del lavatorio de los pies, porque lo vamos a profundizar. Voy a leer un poquito de esta introducción. Dice así: dice los santos de la Iglesia que la meditación de la pasión de Cristo es la ciencia de los santos, que ignoran los mortales, o es el pan de vida, que sacia a los pequeños y les da sabiduría, dejando vacíos y hambrientos a los soberbios amadores de las cosas mundanas. Meditar la pasión de Cristo es el ejercicio que más enciende los corazones en el amor de Dios, que más rápidamente las hace subir a las altas cumbres de la perfección. ¿Y por qué? Porque por la creación conocemos la omnipotencia de Dios, pero solo por la pasión conocemos la inmensa grandeza de su amor. Dice la palabra del Señor en primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor que Dios nos tiene, en que el Señor dio su vida por nosotros. Por eso dijo el mismo Cristo que nadie tiene amor más grande que quien da su vida por el amigo. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 13. El amor ciertamente lleva al amor,
como dice muy bien San Agustín, que vale más una lágrima derramada en memoria de la pasión de Cristo que hacer una peregrinación a Jerusalén o ayunar a pan y agua durante todo un año. Qué hermosa palabra de San Agustín. Que vale más una lágrima al meditar la pasión de Cristo que ayunar todo un año a pan y agua. Este libro de oro, hermanos y hermanas, que está escrito por este pequeño diácono, está escrito para dar la mayor gloria al Señor. Está escrito por el bien de la Iglesia Católica. Está escrito por el bien de las almas. E intenta, por todos los medios, que profundicemos, que meditemos con más intensidad la pasión de nuestro Señor Jesucristo, para que así salga de nosotros, de lo más íntimo de nuestro ser, una oración de gratitud y de alabanza por la salvajada que tuvo que soportar nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo, para poder así liberarnos de las garras del maligno, vencer a la muerte y volvernos a abrir el reino de los cielos. Todo este libro de oro está sacado íntegramente de dos grandes tesoros puestos en armonía. El primero y mayor, porque todo ello es palabra de Dios, la Sagrada Biblia. Así que la primera fuente de este libro es la Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y la segunda fuente de este libro es por un libro escrito en el siglo XVII por una monja española cuyo cuerpo ahora está incorrupto todavía, después de casi 500 años. Se llama la Venerable Sor María de Jesús de Ágreda. Y su libro se llama La mística ciudad de Dios. Un libro escrito por revelación, donde cuenta la vida de la Virgen María. Junto a estas dos fuentes, la Biblia y la mística ciudad de Dios,
para hacer un relato más intenso de la pasión de Jesús. Porque podemos entender que la pasión tiene muchas lagunas. Cuenta unos hechos, unas palabras, para que creamos, para que meditemos. Pero hay otras cosas que no cuentan. Y este libro de oro va a intentar humildemente contarlas por este libro de revelación llamado Mística, Ciudad de Dios. Es como Mel Gibson, al hacer la película La Pasión, también utilizó otra fuente, la Biblia, y también utilizó Ana Caterina de Emily. Otro libro para intentar explicar y profundizar en la pasión de Jesús. La pasión de Mel Gibson fue en el año 2004. El libro de oro fue escrito en el año 2000. Pero al ver la película veo que muchas cosas también ciertamente vienen en el libro de oro. Pero hay diferentes fuentes. Él utilizó otra fuente, yo utilicé la mística Ciudad de Dios. La idea nació en mí al leer la mística Ciudad de Dios. Sentí en mi interior la necesidad de escribirlo, para que tú, querido lector, hoy puedas disfrutarlo y saborearlo. Supongo, sin ánimo de presunción, que fue el Espíritu Santo quien me sugirió el deseo de escribir este libro, diácono, misionero, Fernando Marín. El prólogo, la presentación introducción fue el día 20 de junio del 2020, festividad del Inmaculado Corazón de María. Amén. Amén. Y amén. Vamos a meditar el primer capítulo de este libro. Y es sobre el lavatorio de los pies. Mañana, repito, vamos a celebrar el Jueves Santo. Y en el Jueves Santo hay el lavatorio de los pies y la institución de la Santa Eucaristía. Pero vamos a meditar en esta noche el primer capítulo, el lavatorio de los pies. Cada capítulo tiene 33 meditaciones, del 1 al 33. Voy a leerlas uno a uno. Voy a hacer una pausa de cada número a uno para poder meditar. Vamos a meditar, repito, sobre el lavatorio de los pies. En la última cena de Jesús con sus discípulos. Amén. Amén. Y amén. Voy con el número 1. El incendio.
del divino amor. Que ardía sin límites en el precioso corazón de nuestro amoroso Jesucristo. El corazón de Jesús era un incendio de divino amor por cada uno de nosotros. Y en este momento que Jesús está a punto de preparar la última cena, ese fuego de amor con mayor fuerza brotaba del corazón de Jesús. Dice el Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 7. ¿Quién apagará el amor? No lo podrán las aguas embravecidas. Vengan los torrentes, no lo ahogarán. Si alguien quisiera comprar el amor con todo lo que posee en su casa, solo conseguiría desprecio. Vimos el corazón de Jesús, que era un incendio de amor. Y en este momento, ese incendio de amor brotaba con más fuerza. Porque va a preparar la última cena para instituir la Santa Eucaristía. Punto 2. Cuando llegó el día jueves, en el que los judíos celebraban la fiesta de los panes sin levadura, en el que se había de sacrificar al Cordero de Pascua, Jesús, dice la palabra, que Jesús envió a Pedro y a Juan y les dijo: vayan a preparar lo necesario para que celebremos la Pascua. Lucas, capítulo 22, versículo 8. Punto 3. Los apóstoles le preguntan a Jesús: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús le contesta: cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: el maestro manda a decirte dónde está la sala
en la que comeré la Pascua con mis discípulos? Lucas, capítulo 22, versículos 9 y 11. Punto 4. El dueño de la casa era vecino de Jerusalén. Era un hombre rico y devoto de Jesús de Nazaret. Y por su piadosa devoción mereció que Jesucristo, el autor de la vida, eligiera su casa para santificarla. Repito, era un hombre rico, devoto de Jesús, y por su devoción, por su corazón, Dios elige la casa de este vecino de Jerusalén para santificarla. Porque en su casa va a ser la última cena. Va a ser la institución de la Santa Eucaristía. Este hombre recibió especial gracia. El corazón de aquel padre de familia recibió mucha gracia por ofrecer libremente su casa con todo lo necesario para celebrar la cena pascual. Este hombre, inspirado por el Espíritu Santo, preparó otra habitación muy grande y bien adornada para los misterios tan venerables que en ella quería obrar nuestro Salvador Jesucristo. Aunque Él o los mismos apóstoles ignoraban lo que iba a pasar. Dice la palabra del Señor, Lucas 22, 12. Él le mostrará una sala grande y bien amueblada en el piso superior. Preparen allí lo necesario. Número 6. Llegó a la casa Jesús y sus apóstoles, deseosos de celebrar la cena pascual según el rito judío. Recordamos que Jesús y los apóstoles eran judíos. Pero también llegó a esa casa la Santísima Virgen María, con su congregación de las santas mujeres que la seguían, como era María Magdalena, María la madre de Santiago, Judas y Simón,
Y la humilde María, hermano y hermana, cuando vio a su hijo en la calle antes de entrar a la casa, se postró en tierra para adorar a su hijo Jesús, como siempre ella acostumbraba. Luego la madre le pidió la bendición al hijo y que le dijese qué tenía que hacer. Y Jesús le mandó que se retirase con las santas mujeres a otra habitación de la casa. Y que perseverasen en fe, en oración y esperasen el misterio del Señor. Y María así lo hizo. Entró en la casa y entraron a otra habitación diferente para estar en oración, intercediendo por este misterio que se iba a realizar. Punto 7. Entró Jesús en la habitación solamente con sus apóstoles y con ellos celebró la cena del Cordero de Pascua, sin faltar a ningún rito judío, como él mismo había ordenado por medio de Moisés. Durante 7 días comerás pan sin levadura, y en el día 7º será también una fiesta de Yahvé. En estos días comerás pan sin levadura. No se verá pan fermentado en todo tu territorio. Éxodo 13, 6 al 7. Punto 8. En esta última cena, el Señor dio inteligencia a los apóstoles que la ley antigua de Moisés y sus figuras quedaban a partir de ese momento cesadas, dando paso a Jesús a una nueva ley de gracia, siendo Judas el que menos entendió, o nada, porque estaba poseído de la avaricia y solo atendía a la traición que tenía pensada. Punto 9. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Podemos buscar Juan 13, versículo 2. Jesús sabía que lo iba a entregar, pero Jesús no quiso excluir a Judas de la Santa Cena, ni de los otros misterios
siempre le trató como a su apóstol y le guardó su honra para enseñarnos a nosotros de la veneración que hay que tener a los ministros de la iglesia y sacerdotes de la iglesia católica. Y cuánto se ha de celar su honra sin publicar sus pecados, sus flaquezas o sus debilidades. Punto 10. Juan 13, del 3 al 5. Jesús, por su parte, sabía que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura, echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies a los discípulos y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Palabra del Señor. Primero empezó Jesús por la cabeza de los apóstoles. ¿Quién será? Por San Pedro, por el primer papa. Y se puso a lavar los pies a Pedro. Pero cuando el fervoroso apóstol Pedro vio postrado a sus pies al mismo Jesús, al mismo que él había confesado como Hijo de Dios, viendo su humildad profunda y su propia humillación, Pedro, confundido y admirado a la vez, dijo a Jesús: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Juan 13:6. Y Jesús le contestó: tú no puedes comprender, Pedro, ahora lo que estoy haciendo. Lo comprenderás más tarde. Juan 13:7. Con estas palabras, Jesús le quería decir a Pedro: Pedro, primero cree que conviene lo que hago. Y después de haber creído y obedecido, entenderás los misterios ocultos de mis obras. Pero obedece. Yo sé que no entiende lo que estoy haciendo, pero obedece. Después vas a entender el misterio oculto de esta obra, del lavatorio de pies. Es decir, Pedro, si no eres obediente, no puedes ser verdaderamente humilde. Ni tampoco tu humildad
se puede anteponer a la mía. Que con dolor de humillarte no eres obediente. Y así te privas de la humildad y de la obediencia, siguiendo la presunción de tu propio juicio. Eso le quería decir Jesús a Pedro, que no quería que Jesús le lavase los pies. Punto 14. Por eso es importante que tengamos presente esta lectura. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual siendo de condición divina, no codició ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de un esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente. Palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Pero Pedro no entendió la respuesta de Jesús. Pedro no entendió lo que le quería decir Jesús. Y Pedro el impulsivo le dice: jamás me lavará los pies. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. Juan 13, versículo 8. Con esta amenaza de Jesús, el Señor dejó canonizada dentro de su Iglesia católica la seguridad de la obediencia a nuestro superior. Es decir, el que obedece nunca se equivoca. Se puede equivocar el que manda, pero no el que obedece, aunque sea una injusticia. ¿Y por qué Jesús no le admitió a Pedro esta disculpa? Porque Jesús no podía equivocarse en lo que estaba haciendo. Pedro no podía ser más listo que Jesús, ni más humilde que Jesús. Por eso, para no caer en el engaño, hay que obedecer ciegamente, sin buscar ninguna razón para uno resistirse. Con este misterio quería Jesús zanjar la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, por donde había entrado el pecado en el mundo. Entró por la desobediencia. Y Jesús no podía permitir que Pedro fuese desobediente. Por eso, enseguida lo corrigió.
porque en su nueva ley no podía entrar la desobediencia. Repito, el que obedece nunca se equivoca. Se puede equivocar el que manda, pero no el que obedece. Punto 17. Por eso fue tan duro con la desobediencia de San Pedro, en excluirle de los frutos de la redención y de negarle también el cuerpo y la sangre de Jesús. No podía permitir ninguna desobediencia, porque repito, el pecado original entró en el mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Punto 18. Pero con la amenaza de Cristo, quedó San Pedro tan enseñado que respondió rápidamente: Señor, lávame, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Palabra del Señor. Juan 13, versículo 9. Es decir, Jesús, te ofrezco mis pies para correr a la obediencia, mis manos para ejercitarla, y mi cabeza para no seguir mi propio juicio contra ella. Con esta respuesta de San Pedro, Jesús admitió su rendimiento y le dice: el que se ha bañado está completamente limpio y le basta lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos ustedes están limpios. Palabra del Señor. Juan 13, 10, 11. Y esto dijo Jesús, porque todos sus apóstoles, fuera de Judas, estaban justificados y limpios de pecado por su doctrina, y que solo necesitaban lavar las imperfecciones y culpas leves o veniales para llegar a la Santa Comunión con la mayor disposición. Como siempre, se requiere para recibir sus divinos efectos y conseguir abundante gracia de parte del Señor. Punto 21. Jesús, con mucho amor, lavó los pies a San Pedro. Y así obedecieron los demás apóstoles, llenos de asombro y de muchas lágrimas. Los apóstoles lloraban cuando Jesús le lavaba los pies. Y todos iban recibiendo una nueva luz y muchas gracias de parte del Señor.
Pero Jesús, el Divino Maestro, pasó ahora a lavar los pies al traidor Judas, cuya traición ya tenía pensada. Pero Jesús no apagó su amor por Judas. Es más, con Judas, Jesús hizo mayores demostraciones de amor y de dulzura que con los otros apóstoles. Cuando Jesús fue a lavar los pies a Judas, derramó todo su amor en este apóstol. El mayor amor de Jesús fue para Judas. Y Jesús se lo declaró en dos cosas. La primera, por el semblante agradable. Jesús lavaba los pies a Judas con un semblante agradable, lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia por Judas. Porque Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas. Y Jesús acarició sus pies, se los lavó, se los besó y los puso con mucha suavidad en su pecho. Y en ese momento Jesús le envía el Espíritu Santo a Judas y tocó su interior, conforme a su dolencia, conforme a su necesidad. Jesús se volcaba de amor por Judas en ese momento cuando le estaba lavando los pies, hermano y hermana. Y Jesús intentó con ese gesto de amor cambiar el corazón de Judas. Punto 24. Pero como la disposición de Judas era tan pésima, sus hábitos viciosos, su obstinación endurecida, con mucha determinación, el entendimiento y las potencias turbadas, a tal punto que se había entregado al demonio, Dios le reprenda. Teniendo al demonio en su corazón como en un trono, Dios le reprenda. Aunque Jesús le daba ese derroche de amor a Judas, quien reinaba en el corazón de Judas era el enemigo. Y resistió la maldad de Judas a la virtud y contacto y besos de aquellas manos divinas en que el Eterno Padre
había depositado todos los tesoros y virtud para hacer maravillas y enriquecer a todas las criaturas. Jesús, que tiene toda la autoridad para hacer cualquier milagro, no pudo cambiar el corazón de Judas, porque éste ya se lo había entregado al enemigo. Dios le reprenda. Tal fue su maldad que nada le pudo ablandar su endurecido corazón. Antes se irritó, se enojó al ver la suavidad de Jesús y no le quiso mirar al rostro ni hacerle caso en el momento que nuestro Señor estaba amorosamente con él. Cuando Jesús acabó de lavarle los pies a todos los discípulos, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor. Dicen bien, pues lo soy. Juan 13, 12 al 13. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Aprendan de mí. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. Juan 13, 14, 15. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas. Felices si la ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido y tienen que cumplirse lo que dice la Escritura. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Juan 13, 16, 18. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, el que recibe al que yo envié, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Juan 13, 19, 20. Después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido en su corazón y añadió con toda claridad:
en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los apóstoles me miraban unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de los apóstoles, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel a cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Palabra del Señor. Juan 13, del 21 al 26. Vemos que Jesús dice que alguien le va a traicionar. ¿Y cómo le muestra Jesús al discípulo amado, a San Juan evangelista, San Juan apóstol? Que el que había comido de ese pedazo de pan que él mojó había sido Judas Iscariote. Versículo 32, punto 32. San Pedro lo deseaba saber para vengarlo o impedirlo. Con el fervor que siempre ardía en San Pedro. Pero el apóstol San Juan no le dijo nada. Aunque San Juan se dio cuenta de que Judas Iscariote era el traidor, no dijo nada a Pedro, ni dijo nada a nadie. Se lo guardó para él solo. San Juan lo conoció para sí solo y lo guardó en el secreto de su corazón, ejerciendo la caridad y ejemplo de su divino Maestro Jesús. Y tan pronto como Judas recibió ese pan, Satanás, Dios lo reprenda, entró en su corazón y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta. O bien, da algo a los pobres. Palabra del Señor. Juan 13, 27, 29. Pues hermanos y hermanas, estos son los 33 puntos
puntos o meditaciones de este primer capítulo del lavatorio de los pies. Creo que le va a ayudar mucho para que entiendan mejor este gran misterio que hizo Jesús, este gran ejemplo de amor para los apóstoles. Y entendamos mejor la figura de San Pedro, que al principio se rebeló, y entendamos también el derroche de amor que tuvo Jesús con Judas Iscariote, el traidor, para ver si en ese momento podía cambiar su corazón. Pero tristemente que solo intentó, pero su corazón ya estaba ocupado por otra persona. Pedimos en este momento por las personas que han dejado que el enemigo entre en su corazón. Que han dejado que el enemigo les engañe, les cambie de camino, dirija su vida. Por eso digan conmigo: Señor Jesús, te amo. Entra en mi corazón. Reina en mi corazón. Moldea mi corazón. Guía mi vida. No permitas que nada y nadie me aleje de ti. Ayúdame, Jesús, para que pueda vivir en plenitud esta Semana Santa o Triduo Pascual. Por intercesión de la Santísima Virgen María en su Inmaculado Corazón. Amén. Amén. Y amén.